Pelayo, yo quiero empezar a entender cómo es posible que a la termoeléctrica Antonio Vitera le ponen un parche, le ponen otro más, la echan a andar 48 horas. Yo sé que tú has elogiado el trabajo de los ingenieros de a pie. No estoy hablando de los políticos, los No, ingenieros no, no. cubanos que se parten el lomo para tratar de llevarle un poco de energía a sus coterráneos. ¿Cómo es posible que el Antonio Vitera salga una y otra vez del sistema eléctrico nacional y los Eh, políticos en Cuba, los castristas, se llenen la boca de decir, ya vamos ahí, vamos para acá, vamos a... Explícame eso. Mira, no, mira, sale del sistema y es lógico que salga del sistema. Déjame explicar. La historia de la termoeléctrica de Matanza, la Quitera, que es el bloque unitario más grande que tiene Cuba, que es de 330 megawatts, se construyó porque durante la época, en la década de los 80, se iba a construir la planta nuclear de Juraguá. Esa planta nuclear iba a tener dos bloques inicialmente de 417 megawatts. Y normalmente esas unidades son de 440, pero debido a la temperatura del Caribe, la producción de esos bloques era de 417. Por ejemplo, una planta como esa en Finlandia, que es de 440, produce casi 470 porque el agua es más fría. Por eso te digo que Ya. la temperatura del agua influye en eso. ¿Qué pasa? Cuando compran Guiteras, que es un bloque francés, porque Guiteras iba a ser la reserva para cuando un bloque de Cienfuegos estuviese en mantenimiento, estuviese apagado, entonces Quintera solamente con una sola unidad iba a compensar un poco la falta del bloque de 419 eh, que iba a ser uno de los bloques de Curagua. Esa fue la idea inicial de tener una unidad tan grande en Cuba. Entonces, bueno, esa unidad tiene ya unos 38 o 39 años, básicamente. Y hace rato que esa unidad necesita una parada posiblemente de 6 meses para cambiar la caldera. Pero debido a la urgencia que ellos tienen de generación, ellos están sencillamente cada vez que arranca Quiteras, la cae porque necesita mantenimiento, punto. Y entonces ellos no quieren parar Quiteras porque eso es un costo para ellos muy grande debido a que las otras termoeléctricas también están en mal estado. Entonces, ahora, según tengo entendido, yo recibí hoy una información de un amigo mío que está fuera de Estados Unidos, que está muy vinculado él salió hace poco y tiene más vinculación que yo a los ingenieros cubanos, porque él estuvo trabajando hasta hace poquito allá en Cuba. Y como es lógico, tú sabes, las personas con que yo trabajaba, muchos se han retirado, etcétera, y aunque algunos todavía están allí ya a punto de retirar, pero todavía trabajando. Por eso yo no tengo tanta información directa como la tiene él y me dijo que había habido una perforación, una tubería de la caldera de Guiteras y por eso se fue del sistema. ¿Qué pasa por qué es una pequeña perforación en una tubería de una caldera para completamente el ciclo, o sea, para la planta? La planta tiene varios componentes, o sea, tiene en forma general una caldera, se produce vapor, tiene las turbinas, tiene la parte entonces del generador, donde se conecta a la turbina, el generador convierte entonces la energía mecánica en eléctrica y se conecta al sistema de transmisión. Eso también tiene una parte de condensación, que es para condensar el vapor, etcétera. Si uno de esos elementos falla, pues la termoeléctrica sencillamente para. Entonces, ¿qué pasa? Las calderas tienen unos tuberías por dentro, tienen unos quemadores, y es como si fuera, imagínate una estructura que sea rectangular, pero, o sea, que sea como un cuarto rectangular alto, y dentro de las paredes de eso está lleno de tuberías de hierro, que por ahí pasa el agua que ya viene casi a punto de ebullición, y con los quemadores que tiene dentro de la caldera, pues entonces pasa a un estado de cambio de fase, o sea, de líquido a vapor. Arriba hay unos domos donde se separa el agua del vapor y se produce. ¿Qué pasa? Esas tuberías, si tienen alguna perforación y el agua sale, ¿qué pasa? Que al salir el chorro de agua, como hay tanto calor dentro de la caldera, se evapora.
y crea una cantidad de vapor muy grande, se expande el vapor y eso puede crear hasta una explosión de la caldera. Wow. Sencillamente, las calderas tienen unas válvulas de escape que cuando hay una sobrepresión se abren y el vapor sale, tú sabes, Sí, cuando el vapor es como una olla de presión, como la valvulita de la olla de sí, presión sí, sí. normal, así mismo digo, que si tú le quitas la válvula y tú evitas que la olla de presión explote. Si tú coges una olla de presión y le tapas eso, puede explotar. Bueno, así es una caldera, en forma general. Estoy haciendo una similitud Sí, porque, sí, sí, como es sí. lógico, esto Sí. es algo muy técnico y las personas que están oyendo a lo mejor no pueden entender, pero una olla de presión y una caldera es más o menos parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una falla de ese tipo, tienes que apagar la caldera. Si apagas la caldera, ya sencillamente tienes que apagar la planta. Pero lo que pasa es que para poder trabajar allí y encontrar dónde fue el problema y esa tubería se puede taponear, o sea, esta tubería, porque son muchas tuberías, tienes varias formas, puedes repararla o sencillamente la taponeas, o sea, cortas la tubería, bueno, puedes hacer varias cosas, pero puedes inutilizar esa tubería exacta. Tú tienes que esperar por lo menos 3 días para meterte, o 4 días para meterte dentro de la caldera, porque ese calor, eso tiene los anillos refractarios. Por tanto, cuando eso se apaga, el calor se queda ahí adentro y entonces tienes que esperar tiempo para poder meterte adentro a trabajar porque eso es un horno que está ahí, ¿ves? Y entonces, mientras que eso se enfría, que tú llegas y empiezas a trabajar, que de nuevo empiezas a arrancarlo, si es una cosa puntual, te puedes meter fácil una semana o 10 días ¿cómo se llama? En resolver el problema, solamente por el gradiente térmico que Claro. tiene la caldera. Entonces la respuesta es muy sencilla. La planta tiene hace rato que parar por mantenimiento. O sea, los operadores dicen, oye, esto hay que pararlo, ya toca mantenimiento y hay que hacer varias estructuras, o sea, varias partes de mantenimiento. Yo no sé exactamente cuáles son, pero ellos tienen planificado hacer varias renovaciones allí y no pueden hacerlo porque sencillamente lo están obligando a generar, Ya. porque eso tiene un costo político. Sin duda. Pelayo, me tengo que ir a la pausa, pero en la entrevista que yo te escuché, tú hablaste de varios temas y que me gustaría que en el siguiente segmento lo compartiera. Hablaste de la naturaleza del sistema fallido eléctrico. Hablaste de que nunca se planificaron los recursos necesarios en el tiempo. Hablaste de políticas energéticas erróneas. O sea, hiciste una radiografía de por qué llegamos aquí. Y tú decías, mientras el país invirtió en hoteles, en esto, en lo otro, el país no, la clase política. Y, Bueno, claro, hablaste del tema de aquello que yo me acordé rápidamente, vi a Fidel Castro hablar de los generadores, esto, y tú dijiste, esa es la idea más descabellada que le propusieron al régimen para Cuba. Me gustaría que ujú. explicaras eso en el siguiente segmento, tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Podrías esperarme un Sí, momentito? sí, Vamos y sí, cómo no. regresamos con el ingeniero nuclear Pelayo Calante, ya usted lo está escuchando. Bueno, estamos de vuelta ya con el ingeniero nuclear, Pelayo Calante, que además es ingeniero civil aquí también, ingeniero mecánico. Ya usted sabe, señores, yo admiro tanto el talento y el conocimiento que me da mucho gusto hablar con personas así. Pelayo, eh, de todo lo que pude ver, es decir, tú planteaste tres grandes avenidas en el caso de Cuba. Primero, las causas, ¿por qué se llegó aquí? Segundo, tú hiciste un cálculo que me reservo la cifra de cuánto se necesitaría para reparar, para reechar a andar el sistema eléctrico nacional cubano y cómo hacerlo con el grupo de trabajo, etcétera. Pero entre las causas que yo pude anotar así al vuelo, hablaste de un sistema eléctrico nacional fallido, no se planificaron ni se destinaron recursos, hablaste de políticas energéticas erróneas y hablaste de este tema, tanto que yo vi a Fidel Castro con el tema de los grupos electrógenos y generadores y tu idea descabellada para el caso de Cuba, por lo que, ¿cómo, por, por favor, comparte esta radiografía con la audiencia de la Resistencia. Bueno, vamos a empezar o sea, el resultado de este sistema fallido, esa es la palabra, la dictadura, lo que gobierna Cuba es fallido también. Pero bueno, la causa de este sistema fallido se debe a la mala planificación que se usó del sistema energético
cubano. Yo inclusive le decía que inclusive hasta por la teoría marxista, Lenin había dicho que el comunismo era el poder de los soviets contra más la electrificación total de un país. O sea, hasta Lenin dijo eso en el año 1917, cuando se estaba empezando la electrificación. O sea, que quiere decir que la energía es todo en un país. Si tú no tienes energía, no puedes hacer funcionar un país. Las fábricas no funcionan, las industrias no funcionan, el transporte no funciona. O sea, sencillamente la energía es el flujo sanguíneo que mueve todos los órganos. Eso no le estoy quitando mérito a ninguna otra este, rama de la economía, pero sin energía no hay nada. Entonces, en Cuba eh, hubo un momento en los años 70, 80 que se invirtió mucho en la industria energética, eso no es mentira. Se hicieron termoeléctricas nuevas, se invirtió mucho en esa época, en los 70, en los 80, se iba a hacer la planta nuclear, al final no se hizo, etcétera. Había un enfoque de ese tipo. Después de eso, cuando vino el colapso de la Unión Soviética, que empezaron a el mayor combustible, etcétera, eh, empezaron a usar diferentes formas, ¿no? Las plantas empezaron a deteriorarse. ¿Qué pasa? Parece que hubo idea de que, bueno, el dinero que hay aquí vamos a invertirlo en hotel y que el turismo iba a salvar la situación. Pero el problema es que yo un día se lo dije a un colega de ustedes, ¿no? A Ninoska, y le dije, mira, el problema es que hasta como negociantes son malos. Porque si tú tienes un negocio que es de turismo, tú tienes que buscar una infraestructura para que el turista se sienta bien. Tiene que haber energía, tiene que haber transporte, seguridad para que el turista vaya a los lugares, porque tú sabes perfectamente, cuando tú eres turista y viajas a un lugar y tú ves que en ese lugar es algo que es peligroso, tú no vas a ese lugar, ni que si te hay luz, ni que si te van a asaltar, exactamente. Entonces, no manejaron bien la situación de la energía, la fueron abandonando. A Fidel se le ocurrió la idea esa de los grupos electrógenos, que eso sí el desastre más horrible. Cuando yo oí eso, digo, pero este hombre está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo tú vas por muchas cosas? Porque en primer lugar, las centrales están en lugares específicos, son unidades grandes, que tienen bloques unitarios con grandes cantidades de megawatts. Estos grupos electrógenos se usan en lugares específicos, en lugares donde la red de energía de transmisión no llega. Entonces ahí se usa por ejemplo, en las cosas estas de los callos que tienen bloques ahí, que tienen bloques de hotel, ahí se puede usar ese tipo pero no sustituir las plantas eléctricas con grupos electrónicos. Eso fue un desastre y eso inclusive los ingenieros que estaban allí, ninguno estuvo de acuerdo con eso, pero tú sabes cómo son los dictadores, que quieren hacer las cosas y entonces, como tenían petróleo gratis de Venezuela, que pensaban que eso era, tú sabes, infinito, pues sencillamente empezaron a poner bloques esos que para empezar, mira, esos bloques había que crear una base estructural. Muchas de esas bases estructurales no estaban bien alineadas, porque conozco personas que trabajaron ahí, y entonces se empezaron a fallar los bloques esos. Un generador, es como un generador de estos que tienen gasolina o petróleo, discúlpame, es un motor que arranca y la energía mecánica la convierte directamente en energía eléctrica en un generador y de ahí se va conectando al sistema energético nacional, pero eso crea una infraestructura muy, muy costosa y cuando empezaron a vencerse los 5 años de garantía, que empezaron a romperse, ya eso se fueron quitando el camino, y hoy yo me imagino, yo no sé qué por ciento de esos generadores todavía están trabajando, además de que no, el combustible no estaba funcionando. O sea, yo he oído historias que son terribles de cómo funcionaba eso, cómo se robaba el petróleo de los tanques, porque había que poner un tanque para darle el combustible a esos generadores. Bueno, el desastre. Entonces, como todas las cosas en Cuba. Pero el dinero de eso tenía que haberse invertido en termoeléctricas, haber comprado unidades nuevas, en mantenimiento, tú sabes, haber preparado las termoeléctricas como se preparan todas las industrias en Cuba antes, cuando un central pagaba.
el tiempo muerto era dedicado a hacer mantenimiento de central. Cada vez que había tiempo muerto en eso, los trabajadores de central no descansaban. Los trabajadores de central de los batalles, ellos trabajaban y preparaban el mantenimiento. Yo he oído las historias como funcionaba la industria azucarera cubana antes, que cuando había, para ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando venía el tiempo muerto, pues sencillamente cogían y mantenían eso, ponían esos centrales, cambiaban las piezas, arreglaban, ajustaban todo para cuando empezara la zafra eso estuviese funcionando. Así, de esa forma era la filosofía que había en Cuba antes y era la que lleva una termoeléctrica o lleva cualquier industria, que tiene un tiempo de mantenimiento que hay que hacerlo, porque las industrias, los equipos mecánicos fallan y tienen que ajustarse, etcétera, ¿no? Entonces, eso en Cuba no se hizo, se fueron dejando que se fuera deteriorando las plantas y hoy por hoy todas las plantas en Cuba, ninguna está en óptimas condiciones. Entonces, están sobreexplotando Guitera porque las demás también tienen problemas. La Felton, que es la otra, que era la más nueva, que se hizo después que yo me fui. Yo salí de Cuba en el 91, creo que en el 97. Este, esa también ya tiene casi ya 30 años. Esas son plantas que no se le ha dado el mantenimiento correcto, por eso que están fallando. Y entonces la pobre Guitera hasta hace rato por que me paguen para hacer el mantenimiento, no lo quieren hacer por un problema político, porque están tratando de exprimir hasta que haya un problema serio, por ejemplo, en la turbina y ahí sí van a tener que pararla, tú sabes, ojalá y ojalá, no estoy deseándolo, pero son cosas que pueden pasar. Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Pelayo, tú hablaste, me has comentado que se necesita para reparar todo el sistema. Supongamos que mañana se dé el cambio en Cuba y el tema energético es, junto con el orden público, son las dos grandes prioridades, la asistencia humanitaria. Sí, sí. ¿Cuánto tú calculas que se necesita para que ese país pueda volverse a iluminar como se iluminó antes de 1958? Bueno, mira, esa comparación no es correcta, te voy a explicar por qué. Porque Vale. cuando en el 1958 Es un la ejemplo, generación pero en Cuba, te entiendo el sí, 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 punto. pero bueno, sí, era de menos de 500 megawatts, por eso había menos población también, etcétera, Claro, etcétera. claro, claro. Entonces, ahora bien, pero yo hice un estimado y puedo estar equivocado, pero básicamente yo, como mismo te digo, yo estoy basándome en la cantidad de termoeléctricas que hay. Yo calculo solamente en generación. Muy importante porque yo nunca hablo de la transmisión porque no me compete y no conozco el sistema de transmisión al detalle. Sé cómo es que existe, Ujú, sé cómo se regula la frecuencia y porque estuve ahí en el despacho de carga varias veces. ujú. Es que yo cuando era profesor en Cuba, en una asignatura que era plantas nucleares, yo tenía que dar unas 2 o 3 clases de la interacción de la planta nuclear con el sistema energético nacional y entonces yo tuve que profundizar cómo trabajaba el sistema energético nacional, pero además me quedaba a 6 cuadras de la facultad nuclear de MINBAS y entonces allí nosotros íbamos a cada rato, inclusive llevé a los estudiantes para que vieran cómo funcionaba el despacho de carga. Y entonces tenía amigos que trabajaban ahí, exactamente aquí hay uno de ellos que trabaja, que vive aquí, que es un gran ingeniero que trabajaba ahí. Y entonces, este, tuve conocimiento de cómo funcionaba el sistema, de todas bueno, cómo trabajaba, los sistemas de alarmas, todas esas cosas. Por eso es y además que yo visité muchas termoeléctricas en Cuba, porque las prácticas de producción las hacíamos en las termoeléctricas de Occidente con los estudiantes y de ahí interactuaba mucho con los operadores y conocía, por eso conozco la mayoría de las termoeléctricas de Occidente, hasta la de Cienfuegos. Dar para allá, para el oriente, no las conocí. Entonces, lo que yo considero que como mínimo, deben ser unos 10.000 millones de dólares 10.000 solamente en millones. generación. 10.000 Sí, millones. solamente en generación. En generación. No, la parte de las transmisiones, no sé me imagino que estén también bien dañadas, pero la parte de generación, eso tiene sus estaciones eléctricas, líneas de transmisión que hay que darle mantenimiento y no, esa parte no la conozco, pero el estimado que yo considero es ese.
Pelayo, yo sé Este, que tenías algo y te he robado más tiempo del que podía, pero no, no importa, diga. Si lo termina usted, no se último, preocupe. Sí, sí, diga. lo último, a ti fue la primera persona que escuché que para reparar o echar a andar de nuevo o que renazca el sistema eléctrico nacional cubano, tú planteaste que la primera tarea, además de la del dinero, por supuesto, es crear un grupo amplio de trabajo de ingenieros del Claro. exilio, de aquí, los pelayos del mundo, y, No, y e, e ingenieros de Cuba, es decir, los tipos que están ahí, no tiene nada que ver con el claro, gobierno, los tipos que están peleando claro, claro, generación de megawatt tras generación de megawatt. Tú dijiste que eso era esencial así mismo. Claro, no, no, es que mira, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Este, yo tuve la dicha de trabajar en Cuba con esas personas y después venir hacia el exilio, ¿no? Y bueno, ya como le expliqué, yo llevo 35 años fuera y he tenido, cuando usted dice que he sido ingeniero civil, mecánico y todas esas cosas medioambientales, es que cada vez que he pasado por un país he tenido que trabajar en lo que aparezca. Y el primer trabajo que conseguí aquí fue de ingeniero civil, que me recomendó un director de una estación de radio que se llama Jorge Rodríguez. Oh, ya Me falleció vio, el querido amigo sí, Jorge Rodríguez, gran me amigo. vio, me vio vendiendo revistas y dice, ¿y tú quién eres? No, yo ingeniero en qué, nuclear. ¿Y tú qué haces aquí vendiendo? Ve para allá y hablé con un primo mío que es ingeniero de no sé qué cosa y fui para allá, era un ingeniero civil y al final el hombre me dio trabajo también y me metí 2 años trabajando como ingeniero civil porque fue lo único que apareció, tú sabes. O sea, no he sido escogido, es que no, la necesidad me ha hecho. Entonces después saqué la licencia en ingeniería mecánica porque como yo tuve un accidente nuclear que perdí la tiroides, no quise trabajar más como ingeniero nuclear. Entonces, por eso fue que me hice ingeniero mecánico. O sea, que la vida me ha ido llevando por pasos, ¿no? Y por eso es que, gracias a Dios, he podido trabajar en diferentes ramas de la ingeniería. No ha sido mi decisión, ha sido la vida que me ha llevado a esto. Este, pero bueno, volviendo al tema, los ingenieros cubanos son gente muy capaces, muy capaces. Ha habido un éxodo enorme de ingenieros buenos los que quedan ahí, cuando digo ingenieros, no son ingenieros, son los técnicos, son los obreros, o sea, el personal, ¿no? Lo que pasa es que Claro, uno claro. a veces simplifica, es el personal que está allí, han hecho un esfuerzo extraordinario. Sin ellos, que ya las plantas estas estuviesen ya, tú sabes, en otro Ujú. país ya ellos hubiesen cogido ya, se hubiesen ido ya sin recursos. Yo veo a veces los videos, yo no veo la protección contra tú sabes, que deben de llevar ellos bien. Yo a veces lo veo con los cascos que no son adecuados, con las botas, tú sabes. Entonces, eh, sí hay que hacer un trabajo conjunto porque además te voy a decir una cosa, sin ellos ahí no se puede hacer nada, porque si podemos ir de aquí, como digo aquí es la diáspora, incluido cualquier ingeniero que esté fuera de Estados Unidos, de Cuba, o sea, nosotros aquí tenemos más personas, pero pueden haber ingenieros que estén en Canadá, que estén en España, que quieran unirse, ¿no? Además, esto no es una campaña política de nada, esto es una idea que se me ocurrió a mí Ujú. y que me gustaría que nos uniéramos un grupo de personas, llegar allí, pero tenemos que trabajar con ellos, no hay de otra. No es de otra porque ellos son los que conocen allí. Cuando uno llega allí y uno ve una termoeléctrica de esa y tiene, que son Frankenstein, porque a veces tienen componentes de muchos lugares que han ido apareciendo, tú sabes, de muchos fabricantes. Entonces, uno tiene que lidiar con ellos y que ellos te expliquen qué fue lo que hicieron, cómo estaban funcionando las cosas. Entonces, poco a poco, ir cambiando bloques y pudiendo y haciendo, tú sabes, tratar de que sea uno o dos fabricantes los que se usen para la hora del mantenimiento, no estar. Mira, Cuba tiene una termoeléctrica japonesa, que está en la Hitachi, tiene la francesa, tiene termoeléctricas rusas y termoeléctricas checas, o sea, no tenemos ahí termoeléctricas de 4 países con diferentes tecnologías. Al final son casi lo mismo, pero no es lo mismo. O Claro. sea, los sistemas de control, los sistemas de, de enfriamiento, etcétera, tienen componentes que corresponden a cada fabricante. Y entonces, pero sí, es muy importante tener en cuenta a las personas que están allí, porque
Y lo más importante es evitar que siga el éxodo. O sea, si hay un cambio, tratar de darle condiciones a esa gente para que se queden ahí, Claro, para poder tú me contar con ellos. explicaste, Pelayo, que el caso de Cuba es distinto por la geografía de Cuba, es una isla, y entonces tú explicaste que una de las estrategias que hay que usar es atacar, bueno, el este y el oeste y el centro, para que eso pueda, es decir, que tú lo que me Sí, estás bueno, explicando que eso no es llegar y no es solo un tema de dinero, eso es llegar y saber y claro, estudiar. claro, pero lógicamente, eso es una idea que yo tengo. Pero por eso te digo, si hacemos esa reunión y podemos definir, o sea, son varios factores. Primeramente, ponernos de acuerdo todos y trabajar allí con la voluntad de arreglar el país, no entrar en los egos, ni que no sé qué cosa, que tú te fuiste, no, sino, tú sabes, porque además yo voy ahí voluntario, o sea, yo no estoy ahí cobrando de nadie, a mí nadie me está pagando por ahí, yo voy a coger de mi tiempo y voy allí a brindarle mi servicio si me lo aceptan, ¿no? Porque sencillamente no, yo no estoy creando ninguna compañía por ir allí, o sea, son ideas que estoy teniendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear ese grupo de trabajo. Segundo, yo hablé de un sistema de evaluación de equipamiento, que es un sistema que en uno de los programas se usa aquí por el gobierno de los Estados Unidos, que tú vas poniendo todas las deficiencias de los equipos y y al final tienes un estado de todo cómo funcionan los equipos, si hay que repararlos, si hay que cambiarlos o si todavía están funcionando, por qué tiempo. Y eso tiene una parte financiera que te va diciendo, mira, esto es un programa muy bueno. Aquí para hacer esto se falta tanto dinero, para hacer la reparación tanto, los equipos nuevos, reemplazar esto. Entonces, primeramente, después buscar los fondos y después entonces hacer una estrategia, ¿cómo se va a hacer? Pudiera ser que a lo mejor las personas que están ahí, los ingenieros que están diciendo, mira, vamos a empezar de occidente hacia oriente, vamos a ir haciendo reparaciones en oriente, pero vamos a ir reemplazando, porque al final todas las plantas hay que reemplazarlas. Todas las plantas, tarde o temprano, hay que reemplazarlas porque están muy viejas. Entonces hay que ir reemplazando. La planta se queda, pero los bloques que están adentro son los que hay que ir reemplazando. Porque la planta sí se tiene que quedar en el mismo lugar porque la planta tiene un sistema de enfriamiento que es por mar, que está ahí, el sistema de conducción, el sistema energético, o sea, lo que es la localización, el emplazamiento se queda. Lo que pasa es que hay que emplazar, hay que cambiar las unidades, hay que cambiarlas todas. Y poco a poco hay que irlas cambiando. Entonces, a lo mejor ellos tienen una opción, mira, vamos a empezar de occidente hacia oriente y entonces las de Oriente vamos a ir arreglándola poco a poco, o sea, haciéndole, poniéndole curitas hasta que eso llegue hasta allá, hasta que se reemplace. Puede ser que sea así, puede ser que sea como yo lo expliqué, ¿te das cuenta? Sí. Empezar por Occidente y Centro y después irnos. Eso al final es algo que se puede decidir allí, si esas cosas se dan, ¿entiendes? Mi querido Pelayo, te vuelvo a invitar, sé que te he tomado más tiempo del que tenía, pero te vuelvo a invitar porque estoy seguro que nuestra audiencia eh, aprendió muchísimo, al igual que yo, y sobre todo viendo, viendo hacia adelante. ¿Te sientes optimista, Pelayo, No, claro, con el claro, futuro además, de Cuba, incluso yo- en la generación eléctrica, cosa clave para el sí, país? cómo no, Cuba tiene mucha capacidad, ¿no? Cuba tiene mucha capacidad. Mira, oye, mira lo que es Miami. La obra más grande de Fidel Castro es Miami. Sí. Punto. Ya, más Quizás nada. la única, Es sin, la sin única su obra, deseo. la única obra que ha hecho de verdad, sí, de verdad, con calidad, es Miami. Gracias al Con sus exilio, enemigos, con nosotros sus enemigos. claro, claro, gracias al exilio cubano que ha llegado aquí en todos los sentidos, no Sí, solamente de ingeniería, en todo, en el arte, en todos los sentidos. Los cubanos donde quiera que han estado. Mira, y como yo te dije, yo he trabajado en 10 países y en muchos de ellos ha habido cubanos trabajando. Los cubanos cuando tienen que trabajar, trabajan como un animal. claro. Nosotros trabajamos, cuando éramos estudiantes, trabajamos en la Siberia, para buscarnos en tiempo de vacaciones, para buscarnos dinero extra. Oye, los cubanos que estábamos allí trabajando, éramos animales trabajando.
olvídate de eso, ahí no había, como había billetes por el medio, trabajamos en el medio del bosque ese, bueno, haciendo una termoeléctrica ahí, éramos unos 8 estudiantes cubanos que estábamos ahí, y olvídate de eso, papá, que ahí éramos muchachos de 21 22 años, y estábamos trabajando ahí en la construcción a la par de los rusos que estaban allí, que eran gente más fuerte que nosotros, pero nosotros ahí ninguno de nosotros se echó para atrás. Y en Canadá cuando estaba trabajando también, todos ahí estuvimos trabajando fuertísimo para poder sacar adelante a la familia. Y aquí, o sea, los cubanos somos muy trabajadores, independientemente, tú sabes que, eh, hemos estudiado, etcétera, pero somos muy trabajadores y eso, porque es lo que hay que estimularlo, hay que Hay que estimularlo. estimular. Mi querido Por eso Pelayo, yo soy optimista, muy optimista con mi patria y quisiera después de 35 años poder ir. Yo cuando salí de Cuba sabía que el precio de mi libertad era nunca regresar a mi país, pero tengo esperanza de ir. Eso nunca me lo voy a quitar. ya somos dos. Te mando un abrazo, mi querido Pelayo. Usted lo escuchó y aprendió. Ya Pelayo, Pelayo, en cada rubro, en cada sector que yo destapo para el futuro de Cuba, economía, carretera, tuve a Willy Bermello aquí sobre el tema de los aeropuertos y aeropuertos. En cada uno hay un gran cubano que quiere a su patria. Así que te agradezco, Pelayo, te mando un gran abrazo y seguro te voy a volver a Gracias, llamar, ¿eh? gracias, Miguel. Un abrazo. Abrazo. Chao. Ya usted lo escuchó. Bye. Vamos a la pausa. El ingeniero nuclear Pelayo Calante. Vamos y regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso. Una noticia de última hora. Un avión, un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo Edwards a las afueras de Los Ángeles, en California. Y hay equipo de emergencia. Vamos a ver qué hay con esa historia. Una noticia mundialista antes de entrar en otros temas relacionados con Cuba. Ustedes vieron la victoria de Australia, para algunos muy sorpresiva, 2-0 sobre Turquía. Una de las piezas claves del equipo australiano fue un mediocampista de 21 años, zurdo por cierto, que se llama Paul O'Connell Jr. Hijo, el padre fue un futbolista famoso en Australia en la década de los 90 me parece. Este muchacho nació en Bélgica, pudo haber jugado por la selección de Bélgica, eligió Australia, tiene nacionalidad también italiana, pero también pudo haber jugado, no es el caso porque Cuba ni remotamente calificó, pero en cualquier caso pudo militar también por un equipo cubano, dado que su madre, Yamaira, es cubana. Miren qué historia esta. Es decir, en el Mundial de Fútbol tenemos a un joven australiano de la selección de Australia que derrotó en su primer partido a la poderosa escuadra turca 2-0 y tuvo por lo menos, completó 2 de los pases clave de los 2 goles australianos, jugó 89 minutos y repartió varias asistencias, intercepciones y ha sido jugador más valioso en varios partidos que ha tenido la escuadra italiana. Por cierto, participó en la Copa Mundial, perdón, Sub-20 en Chile el año pasado, en 2025, y enfrentó al equipo de Cuba. Así que ahí lo tenemos, un hijo de una cubana está en la selección australiana. No sé si ya regresó y tenemos listo. Ya tenemos. Vamos a ver el reportaje a propósito del disparate que ha dicho Díaz-Canel, otro de sus disparates, que le dio una entrevista a unos documentalistas estadounidenses que fueron a Cuba y le dio una entrevista, creo que el documental se llama Cuba After Castro. Seguro que a Díaz-Canel eso no le gusta mucho, pero así se titula el documental. Y en ese documental Díaz-Canel dijo que Cuba tenía un sistema electoral mucho mejor que el de muchos países. Vaya usted. Pero Giovanni Sánchez, que siempre está inquieta, Andarina Sánchez, por las calles de La Habana, rápidamente ripostó y hizo una crónica sobre el anuncio de estas supuestas reformas económicas de el régimen cubano, el régimen de Castro. Ella lo bautizó como la última payasada.
con las reformas económicas del régimen de Castro. Vamos a verlo. Y Andarina Sánchez está por aquí, cerca de la calle Colón, en La Habana. He venido hasta este lugar porque han instalado un circo, sí, un circo muy, muy próximo a la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica. Y bueno, pues el lugar está lleno de ilusionistas y payasos. Por cierto, hablando de payasadas, las últimas medidas anunciadas en la televisión nacional por Miguel Díaz-Canel han generado mucho malestar y mucho enojo en la población, que siente que son más de lo mismo, que son unas normativas o decisiones que se han tomado tardíamente, que vienen a ser algo así como una aspirina para un paciente que es el paciente cubano, que en realidad está necesitado de un desfibrilador, dado el mal estado en que se encuentra la nación, una nación quebrada, una nación donde la gente joven escapa a raudales, una nación donde el debate político ha sido secuestrado por décadas, y eso es parte también de los problemas que tenemos. Estas medidas, además de tardías, son insuficientes y superficiales y forman parte de un paquete de demandas que unos años atrás quizás hubieran logrado dinamizar en algo la economía cubana, pero que ahora simplemente pues llegan en un momento en que se necesitan medidas más profundas y sobre todo un cambio de modelo y de sistema, y que los mismos que han creado el problema no sean los que intenten aplicar la solución. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora los mismos que desde el centralismo, la verticalidad, el oportunismo, la simulación y la exclusión ideológica han quebrado esta nación, nos han llevado a la crisis, dicen que pueden tener soluciones para salvarnos. Y esas soluciones pasan, entre otras cosas, por convencer a los migrantes de que pongan su dinero en la isla. Unos migrantes a los que se les confiscó, a los que se les expulsó, a los que se les llamó gusanos y se les lanzaron huevos. ¿Se acuerdan de aquellos huevos? ¿Qué falta nos hacen ahora? Bueno, pues entonces se les pide que pongan el dinero en la isla, y se supone que ese es uno de los salvavidas que nos va a sacar de este naufragio. Un naufragio que llevamos bastante tiempo sufriendo y que está en parte o en buena medida construido a partir de el no escuchar al diferente. Unas medidas que ahora las anuncia Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional, pero que si usted las hubiera verbalizado hace 20, 30 años, lo hubieran llamado mercenario, agente del imperio, lo hubieran expulsado del trabajo de la universidad, y vaya usted a saber cuánto más habría sufrido. Por tanto, nadie les cree nada. La recepción que he escuchado en las calles ahora, salí temprano, hacer algunas colas también, y lo que escucho en la gente es desgano ante anuncios que parecen más de lo mismo, anuncios además que refritan temas y normativas que ya se habían anunciado, y por otro, la gente siente que están jugando con la población a ganar tiempo, como se dice en buen cubano, a estirar el chicle, un chicle que ya no da más, un chicle que evidentemente ha llegado a un punto de quiebre, porque incluso las personas más, digamos, cercanas a la ideología gobernante ya están emitiendo críticas directas a que se hace falta no solamente un cambio de sistema, un reemplazo urgente de las personas que deciden, de las que toman decisiones. Han tenido más de 60 años, casi 7 décadas, para tomar las decisiones de este país, y lo que han hecho es destruirlo, hundirlo no solamente en la crisis económica, sino hundirlo también en el monopartidismo, en la exclusión, en la intolerancia a la diferencia, en la penalización de la discrepancia. Y eso pues es parte de los males o parte de lo que nos ha llevado a ahora. Así que basta de ilusionismos, basta de payasadas. Muchas gracias por escucharme. Me tengo que ir, ya me he pasado de tiempo, pero mañana ampliaremos sobre este basta de payasada. Así que muchos saludos, y por ahí viene ya Camilo Egaña, que lo vi con su saco dispuesto.